Sí, bueno, yo quiero decir algo, esto se lo más que todo AMLO, o sea, lo que el punto lo de la cuestión política, por lo menos aquí en Venezuela, él, o sea, por las posturas que él dijo, él trataba de como defender al gobierno venezolano, afirmando que la oposición era golpista, anticonstitucional, algo por el estilo, teniendo en cuenta que el desastre que se vive hoy en día en Venezuela es culpa de la dirigencia política, y él buscaba de alguna manera defender, afirmando que el desacato, esto y lo otro, cuando el gobierno solamente ha llevado una serie de medidas autoritarias para atornillarse en el poder. Así es sencillo, o sea, quiero que me aclares eso, o sea, hasta este punto de defender las medidas llevadas a cabo por el gobierno. Ahora quieres pasarte a la legitimidad del gobierno de Venezuela. Ok, perfecto. Sí, vamos a hablar de la legitimidad del gobierno de Venezuela. Muy bien. El gobierno de Venezuela, o el partido que está en el poder, pues ganó las elecciones. Entonces, de ahí proviene su legitimidad. Ok. Tú dices que él ganó las elecciones, pero te pasó una noticia en la que salía que la coalición opositora que se quería enfrentar al gobierno, véase la Mesa de la Unidad Democrática, tenía el acceso prohibido por parte del CNE a participar en las elecciones. Entonces dime, tú puedes tener elecciones, pero no es, eso es como que si mañana en Estados Unidos, o que ponte, aquí Peña Nieto le hubiera dicho a AMLO, no puedes participar en las elecciones, no te lo permito como gobierno. Lo o sea, dime tú intentaron. si eso es una elección injusta. Ajá, pero ponte que lo intentaron, bueno, no sé, tendría que ver, pero aquí no lo hicieron y se respetó un juego democrático. Le armaron todo el procedimiento judicial que al final se cayó porque no tenía sustento y no pudieron inhabilitarlo. Y entonces le hicieron un fraude electoral y él se declaró presidente legítimo. Ah, pero ¿qué pasó? No lo reconoció todo el mundo como el presidente legítimo de México, a pesar del fraude electoral y a pesar de la imposición ilegal del candidato opositor. Claro, pero no había mucho fraude electoral porque no había fraude electoral en México. No, pero o sea, claro, no, bueno. ¿Sabe por qué? Porque México no estaba pasando la crisis. ¿Estás seguro de lo que dijiste? ¿Haya fraude electoral claro, en México es que o no haya escúchame, fraude electoral en México? Aguante. Ajá, habla. Que haya fraude electoral en México o no haya fraude electoral en México, eso no cambia nada la situación que se vivió en Venezuela sobre su legitimidad. Porque simplemente uno puede decir que ya hubo fraude electoral en México, también hay fraude electoral en Venezuela, y ya está. Sí. Que apoye a Estados Unidos a uno y no apoya a otro, no tiene nada que ver. La MUD no fue inhabilitada para las elecciones. Sí, no, la MUD no. No, es que no fue inhabilitada. Ya va, momento. Es que hubieron ciertos candidatos que fueron inhabilitados. Que Los candidatos, sí. Sí, inhabilitaron a Capriles e inhabilitaron a Leopoldo, pero no al partido. Pero es que es lógica. Es el caudillismo en su plura expresión. Si tú le quitas la cabeza a la situación, nadie vaya a votar por otra persona que no conozca. Eso es de cajón. Si decide salir del partido, obviamente el partido cae. Entonces, ¿cómo ganó la MUD las legislativas? Porque no habían inhabilitado a nadie. No, mentira, eso no se las dieron. Pero esa elección fue legítima o no? Claro que fue legítima. Escucha, claro que fue legítima. Ahí está. Eso es dicho por un rector del CNE. Entonces Maduro también ganó las elecciones. Es lo mismo que pasó. Es que eso es lo que yo... Ya vamos a aclarar lo siguiente. Yo estoy hablando con Dagger, ya va, aguanta. Okay. Esto es lo mismo que pasó con Dagger que yo estuve hablando estos días. No puede ser que a AMLO le den unas elecciones no válidas y después le den unas sí válidas. Eso es lo que pasó. No, yo creo que no. Yo creo que él perdió. Segundo, ¿estás seguro? Sí, porque entonces aquí puede pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo siempre argumento con todas las personas que me hablan del problema electoral. Es muy sencillo. Vamos a verlo de esta manera. ¿Cuándo dejó de ser legal y cuándo no? ¿Cuándo hicieron fraude y cuándo no? O sea, me vas a decir tú entonces que si porque fíjate que todas las elecciones las ha promovido el oficialismo y la mayoría las ha ganado. Pero entonces quiere decir que si todas las ha perdido la oposición, significa que todas han sido trampas. Lo que dice la oposición. Pero es lo mismo que pasó con AMLO. Pero con AMLO, el caso de AMLO fue un fraude electoral y están las pruebas. No, mira, escucha, lo que ocurrió fue que perdió por un pequeño margen, lo mismo que ocurrió en Venezuela, por cierto, en 2013, hizo un fraude electoral. No,
En Venezuela, en el 2013, ocurrió una situación igual que la que ocurrió en 2006 en México. Revisa los resultados electorales de Venezuela 2013 y verás que Maduro ganó por un 2% esas elecciones. Por un 2%. La siguiente no fue 2%. Que se hicieron, De hecho, Ricardo, ¿tú te acuerdas del video que ya te pasé hablando sobre esas elecciones? Ah, sí, pero al final no vi, el tipo dijo, o sea, el tipo lo que le faltaba era mostrar los datos después y no se mostraron en el video. Entonces me dice, no, eso está aparte. Bueno, no me puse a averiguarlo legalmente. Pero en un principio fue muy básico. O sea, la diferencia es de 100, o sea, es lógica. En las probabilidades todo tiene que sumar 100. Y en la primera vuelta estaba 40, si está 40, si está 60, ¿cómo que? 60-40, es 100. Sí. Pero aquí el problema era que faltaba una diferencia como de 3 puntos, perdón, máximo 10 puntos, y en el revés cambia la diferencia a un 30%. Es como que si hubiesen sacado papeletas de un lado y las hubiesen metido en el otro. Pero él no demostró eso en las gráficas finales, que fue lo único que faltaba. O sea, él decía eso y listo. Pero tenía una lógica, obviamente, detrás de eso. Pues, eso se entiende. El video se entiende perfectamente. Mira, simplemente independiente de si hubo fraude o no, pero el hecho es que hubo fraude. Y ese es el punto de inflexión de este tema. ¿Dónde están las pruebas del fraude? Sí, yo siempre he dicho que es un punto clave, porque las pruebas las tiene el gobierno, porque ellos fueron los que hicieron las pero elecciones. Esa elección, y nadie puede entrar a eso sin pasar por ellos. Tuvo observadores electorales, tuvo observadores de la oposición, tanto la oposición como la ONU, como el Centro Carter para la Democracia. Si la ONU fue el primero, las Naciones Unidas fueron los primeros en deslegitimar esas elecciones. Estamos hablando de la elección de Maduro cerradas contra Capriles. No, de 2016. Porque esa fue legítima. Esas son las que más se llaman fue declarada legítima y válida por la oposición, por la ONU y por los observadores independientes. Por la misma empresa que luego acusaron a la empresa, la misma MUD acusó a la empresa de estar ligada al chavismo. Sí, y luego dijo que había fraude. O sea, y luego la empresa dijo que hubo fraude. Entonces, ¿cómo estuvo? Primero era ilegítima la empresa y luego sí. ¿Sabes qué? Escucha, algo que no estás entendiendo del chavismo. Te voy a poner, a ver. Ya. Escucha. El chavismo ganó durante sus primeros 13 años. Por sus primeros 3 años, de manera limpia las elecciones. Chávez en ningún momento tuvo en negación que Chávez ganara elecciones presidenciales, porque en serio Chávez tenía pueblo, Chávez ganaba sus elecciones presidenciales. Y Maduro ganó su primera elección no te lo voy a negar, no te lo voy a quitar. Y luego perdió las legislativas. Ya va. Escúchame. Maduro ganó sus elecciones porque, todavía estaba el dolor de Chávez. Chávez tenía un año de muerto apenas. Tenía meses de muerto. Tenía unos meses muertos. Él ganó. ¿Pero qué pasó? Él sí tenía meses de muerto. En 2015, cuando gana la oposición, nuevamente, como yo te dije, el gobierno se la dio, pero no se la dio, porque le dan la asamblea, la declaran el desacato, le quitan sus 3 magistrados y la trancan. ¿Qué ocurre después? Después lo que ocurre es que el gobierno, una vez que ya ve que no puede ganar elecciones vía democrática, comienza a hacer fraude sistemáticamente, porque ellos siempre controlaron el sistema y ellos simplemente decían que no había fraude porque ya va, es que hicimos el proceso muy rápido. ¿Dónde están las pruebas del fraude? Hay un las pruebas de fraude del 2006. A ver, yo quiero acotar algo. ¿Quieres las pruebas del fraude del 2006? Muy bien. Hay que tomar algo en cuenta. A ver, hay que tomar en cuenta el factor moral. Recuerda que si un gobierno gana repetitivamente unas elecciones, ¿verdad? Y está en crisis, tanto alimentaria como política, como económica, etcétera, etcétera. Si gana muchas veces, pensar que pueden ganar unas elecciones. Quiere decir que de ninguna manera puede ser legítimo, ya que las personas, si están pasando en crisis, están en mitad de crisis. A ver, lo que quiero decir, ¿verdad? Es que el gobierno tiene que dar un sustento, una comprobación de que ellos no están en una dictadura democrática, entre comillas democrática, porque hay ese tipo de dictadura que disfrazan las cosas de democracia al hacer elecciones supuestamente legítimas
pero que realmente no lo son. A ver, ellos necesitan un chivo expiatorio, por decirlo así, para decir que las elecciones en su país, que el sistema electoral es legítimo. Tienen que poner al menos una forma de evitar que lleguen al poder, como lo hicieron con la Asamblea Nacional, dejando en desacato a los 3 diputados de Amazonas, ¿verdad? Buscaron la manera de que la oposición no tuviera el poder. Porque ahí lo buscaron los diputados de Amazonas. A ver, mira, ellos buscaron la manera de que la oposición no entrara en el poder, pero que ganaran las elecciones, ¿entiendes? Ellos tienen que dejar que alguien gane las elecciones por el simple hecho de que si ganan todas ellos, es un sistema totalitarista, ya que están en medio de una crisis y los van a seguir eligiendo a ellos, algo que no es creíble. No es un sistema totalitario. O sea, lo veo de la siguiente manera. ¿Cómo es posible, según tú, que en 2015 ganaran y después de eso siguieran ganando? Después, o sea, 2015 todo lo más era ganar el PSUV. El país ha mejorado, el país ha ido a peor. Es una vaina de lógica. No es posible que Maduro siguiera ganando porque la oposición ya no se presentó a las elecciones. Entonces ganaban porque no habían garantías, les inhabilitaban a sus candidatos. Y ya te pasa la noticia de un rector del CNE, el TSJ anuló la posibilidad de la Mesa Nacional Electoral de presentarse unitariamente a las elecciones como un partido político. A ver, vamos a aclarar no lo era. Vamos a aclarar lo siguiente, que es uno de los problemas. ¿Por qué el desacato? Por el desacato, eso es que buscaron, no me acuerdo, pero el TSJ declaró el desacato a la Asamblea Nacional. El desacato fue porque ellos no admitieron los diputados que habían agregado de Amazonas. Fue una situación absurda. Y ellos no quisieron asimilarlo. ¿Cuál fue la situación en la que impugnaron a los diputados de Amazonas? El detalle fue que ellos quisieron agregar a las personas. Pásame, eso lo tenemos ahí. Espérame, voy a ir a tomar agua. Entonces, mientras puedes buscar el artículo. Lo que podemos hablar en este momento es lo siguiente. Voy a tomar agua. ¿Por qué está en desacato la ANC? Porque ese es el primer problema. La ANC supuestamente no está en desacato, según el gobierno. Sí, es cierto, la AN. ¿Por qué la AN está en desacato? Bueno, yo por aquí tengo una noticia que sale, copia de dirección del enlace, lo voy a poner por acá. A ver. Y es que el problema radica en que ellos no quisieron hacer las vainas aparentemente debidamente, sino que, ¿tú sabes cómo es? Ahí está el problema, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al entrar en desacato se inhabilita la posibilidad de que impartan leyes, pues. Entonces, ¿cuál es el problema realmente que yo creo? Que no hay una asimilación de poderes. Vamos a aclarar lo siguiente, es verdad. A lo mejor las elecciones son fraudulentas. Ok, demuéstramelo. No, es que el gobierno no sirve. Ah, ok, está bien, no sirve, ok. Pero el hecho de que no sirve no significa tampoco que tú no vayas a traerme pruebas. Entonces, este problema que hay por el problema del desacato fue una situación similar. O sea, ¿por qué tú no pruebas esos 3 tipos que eran 3 huevones nada más? O sea, era una situación absurda de unos diputados que quisieron tratar de asimilarlos dentro de la bancada y no los como que no los registraron. Una cuestión así toda absurda. Y por eso, simple y llanamente le dijeron, no, ustedes no están acatando las leyes como son. ¡Pau! Le dieron de una vez por donde fue. Y ahí comenzó todo el peo. Entonces ellos después, yo no sé dónde salió el peo de que ellos crearon un TSJ en el exilio. Que eso fue otra cosa también que se abrió. El TSJ nunca fue relevante. O sea, eso es como una entidad más que no tenga nada que ver y que reconozca a la oposición. Por decir que un cantante reconozca a la oposición y no tenga relevancia en la política. Ok, entonces lo del TSJ quedamos con los diputados de Amazonas. Sí, ajá. A ver. O sea, ahí está el artículo. Eran los que necesitaban para tener la mayoría cualificada y el gobierno se lo quitó a la oposición. ¿Coincidencia? Sí, no. Pero es que ahí está el detalle de la matriz. Ahí está el detalle de la matriz. O sea, porque tú de una vez directo al grano, ¿se los quitó o no se los quitó? A ver, ahí dice eso. Se alegó la compra de votos. El tribunal instó a que se llevara a cabo una investigación y fueron incorporados los diputados a pesar de la orden del Tribunal Supremo de hacer la investigación. Y entonces dice
Que la asamblea declaró nulo, se declaró nula la asamblea mientras la juramentación de los 3 diputados seguirá vigente. Entonces, ¿por qué la insistencia de juramentar a los diputados que el Tribunal Supremo declaró que no debían ser juramentados? Mira, dice, porque la mayoría se va a cabo por miembros del PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, no fue por el TCJ. Sí, el partido proporcionó una impugnación ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ordenó que se hiciera una investigación. Entonces se hizo una investigación y se determinó que no debían juramentarse. Entonces, ¿por qué los juramentaron? Porque es obvio, o sea, que te eliminen 3 magistrados de una parte sumamente nula de Venezuela, solo para eliminar la mayoría cualificada del Parlamento, obviamente amarrado de manos políticamente hablando. Mira, yo estoy leyendo. ¿Y tú crees que perder la mayoría es preferible, es preferible que te declaren toda la asamblea nula y en desacato a solamente perder la mayoría? No puedes declarar una asamblea en desacato porque claro que se puede. Democrático. Se puede que lo hicieron. Elegido. O sea, se cagaron en nuestros votos. Aparte, te voy a contar algo sobre el Tribunal Supremo de Justicia. En diciembre. Ahí se les dio 2 opciones. No acatan. Exacto. Y no lo acataron, no decidieron acatarlo, y entonces la consecuencia fue ser declarado nulo. Entonces tú dime qué te da más poder, perder esa mayoría calificada o quedar completamente declarado en desacato. Escucha, independientemente de lo que ellos hayan hecho, ellos no pueden. O sea, el punto aquí era una cuestión de principios. Que están robando tu mayoría calificada que ganaste en las urnas. Ok. Todo. Fácilmente te aseguro que eso se pudo haber resuelto repitiendo esas 3. A ver, cuando se declaran esos 3 nulos, se vuelven a hacer elecciones y entonces, y ganaron arrolladoramente, iban a volver a ganar, pero con otros candidatos no lo quisieron hacer. Y no lo hicieron nunca. Y no lo hizo, de verdad, esa es otra. TVC dijo que iba a hacer las elecciones y no las hizo. No, pero es que la multa hace las elecciones las hace el Centro Nacional Electoral, y el Centro Nacional Electoral nunca volvió a llamar elecciones en esos municipios de Amazonas. Porque juramentaron, porque decidieron juramentar a los diputados. No, la juramentación se llevó a cabo antes de que el TCJ anulara a esos 3 diputados. No, es que le tuvo que venir después porque ese fue el motivo, pues. O sea, la falta fue por haberlos nombrado. Entonces, por haberlos nombrado, salieron estos carajos y dijeron, ustedes metieron una falta. Nosotros te las pillamos, aquí está la falta, acaten, se acabó. Es un poco balurda, pero yo me acuerdo en 2015 que Tibisay Lucena dijo que iban a volver a hacer elecciones en Amazonas. Esas elecciones nunca se hicieron porque el objetivo no es una cuestión de democracia, era anular al Parlamento. Ese era el objetivo. Con el que te meto en qué país democrático de aquí de América Latina, sin ir a Europa o a Estados Unidos, un poder legislativo declara en desacato al poder, a otro poder en su totalidad. Ese es el punto. O sea, a ver, ¿sabes qué? No sé. A ver, pero o sea, no se hace porque justamente hay sistemas democráticos en donde se hacen elecciones y no hay que llegar a estos extremos. O sea, esto nada más se ve aquí, obviamente, en un país con un gobierno que da evidentes síntomas de autoritarismo en toda su expresión. Vamos a tomar algo en cuenta. Arriba de cualquier poder de cualquier país existe la ONU. Que yo teniendo la ONU no tiene injerencia sobre el principio de autodeterminación de un solo país. No, y si le doy la razón más, o sea, la ONU no tiene nada que ver aquí. Lo que tú estás comentando, Chris, hace que las constituciones sean, irónicamente, tengan su lado medio extraño. Y obviamente eso ya se aprobó, fue admisible, todo el mundo lo leyó, supuestamente. Entonces, sí, pero no nos vamos a poner con una paja ahora de que después que ya la aprobaron hace más de 20 años, entonces ahora, yo no me había dado cuenta de eso, porque la ley misma lo dice. Si usted no la lee, eso no es culpa suya después que lo metan preso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora?
que hay una serie de artículos que están un poco fuera de lugar, que parece que no son o no deberían ser tan autoritarios, y eso hace que pasen situaciones como la que a lo mejor TikTok Tech no le cuadra con el peo de que el TCJ haga ese tipo de acusaciones, pues. Ahora, ahí está el ejemplo, TikTok Tech, que en otros países son peores, o se demuestra de otro punto de vista. ¿Qué pasa después? Bueno, simple y llanamente, ¿qué es lo que no me cuadra? O yo no sé cómo llegamos a este punto. El presidente dice, bueno, vamos a nombrar una constituyente. Pues. ¿Por qué? Porque lo dice así la Constitución. ¿Y por qué? Porque está escrito. ¿Y por qué? Porque yo quise y se acabó. Ese fue la... Pero por lo menos en el caso de la constituyente, él tenía que llamar a una elección previa. Chávez cuando llamó a la Asamblea Nacional Constituyente. No se llama una elección, se llama un referéndum. Sí, claro que sí, un referéndum. No, te hablando de artículo. Pero el referéndum fue solamente para elegir a los que harían la asamblea, no fue para elegir si se haría o no. A elegir a los miembros de la asamblea. Hay que hacer. La Constitución Chávez lo hizo en el 99. No, que no es igual. No es lo mismo. Chávez en el 99, cuando quiso cambiar la Constitución, él llamó a un referéndum. ¿Quieren o no que cambiemos la Constitución? Se dijo que sí y posteriormente se llegó a un referéndum, a una elección. Pero es que esto no es un referéndum consultivo desde un punto de vista. Quiero que entiendan lo siguiente. Es un poder que tiene la ley que permite la creación de una asamblea constituyente, y no es que se está permitiendo a las personas si la quieren o no, es que ya se promulga, y lo que va a pasar ahora es que tú vas a tener la posibilidad de tener la elección de escoger a nuevos diputados. Ese es el detalle, y no solamente la puede hacer el presidente, la puede hacer hasta el pueblo también. Lo que pasa es que eso lo dicen los últimos 3 artículos, hay que leerlos muy bien para comprenderlos, pero eso sí, ahora que lo que le está diciendo Chris, ¿el presidente puede hacerlo cuando le dé la perra gana? Sí, supuestamente. Entonces si lo ahí puede está hacer el le dé la gana. artículo 348. Fíjate, la iniciativa no llamaron como se hizo en el proceso legal original, que llamara a un referéndum consultivo. Lo que pasa es que esto no es una especie de referéndum consultivo, porque el referéndum como maniobra o como táctica democrática, lo que permite es una acción directa del pueblo en una elección, y sí se puede hacer, pero esto está ya en el cambio y obviamente no hay necesidad, o sea, prácticamente esto no es necesario, pues. El referéndum consultivo en este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque está en la ley, y la ley lo avala, es un amparo, pues, de la ley. Así como que hazlo, no hay peo, nadie te va a decir nada porque está bien. ¿Cuál es el problema aquí? Que la política, los comunicadores sociales y todo ese poco de gente que lo que hace es generar materia de opinión para disociar a la gente, crea el ámbito de que es algo corrupto, eso no sirve, y es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque está metido dentro de los parámetros. Fíjate que hasta dice, y el 15% de los electores inscritos y electores en el registro electoral también lo puede hacer. Fíjate que hay puros incisos con los detalles, o sea, punto y coma, que quiere decir que cada quien lo puede hacer o, y cada uno puede hacerlo por diferente. Entonces no hay ningún peo, ¿me entiendes? Que es lo más loco del caso. Bueno. Y esa otra cosa, la función que le dan a esta, entre comillas, Asamblea Nacional Constituyente, o sea, el objetivo de esto siempre fue desde un inicio, y se ha visto, no porque yo lo diga, es porque es día al actuar. O sea, han estado pasando leyes. Cuando en el 99 pusieron la Asamblea Nacional Constituyente, fue para redactar la Constitución, redactaron la Constitución, fuimos a una elección. ¿Quieren o no esta Constitución, muchachos? ¿Sí o no? Sí, se aprobó y se disolvió. Maduro solamente utilizaba esta Asamblea Nacional para pasar leyes, haciéndola básicamente el paralelo a la Asamblea Nacional Legítima. Bueno, eso sí podemos hablar, y obviamente en la guerra y en el amor todo se vale, viejo. No estoy avalando de que el gobierno esté haciendo triquiñuelas y que eso sea bonito, pero es táctica política. Y con eso fue que buscaron la idea de crear las elecciones. Sí. Entonces, otro punto fundamental es que si la asamblea fue declarada en desacato y nulo, si esa misma asamblea nombra a Guaidó presidente encargado doble espacial, figura que no existe en la Constitución, es nulo también el acto, porque la asamblea fue declarada nula desde antes. Pero si entonces eso nos vamos de que en el amor de la guerra todo se vale y Maduro puede utilizar la constituyente para legislar, entonces bueno, si nos vamos entonces a ir por las ramas, por la ilegalidad, entonces también convocamos que todo es legal. Es ilegal, la Constitución así lo faculta. A ver, que yo utilice los diputados para todavía existían diputados chavistas.
Escúchame lo siguiente, Dan y TikTok. Una vaina es que yo haga las cosas ilegalmente y otra cosa es que yo utilice la ley para hacer un beneficio propio. Eso se ha notado y eso es evidente. Sí. Y Ok, yo lo pero- admito. Lo que tenemos que comprender es el poder de la pasó ley. con la constituyente? La MUD se rehusó a participar en las elecciones para la constituyente y entonces Exacto. el chavismo ganó por default y toda la asamblea constituyente es del chavismo. ¿Por qué? Porque se generó una matriz de opinión que iba en contra de lo que pudiera haber sido. Porque Sí. ellos pudieran haber dicho, vamos a darle pues. Si ganamos Sí. en el 2015, ¿por qué no esta vez? Pero ¿qué es lo que pasa siempre? Que los líderes, entre comillas, siempre disocian el problema. Siempre están en un putopeo de no asimilar las circunstancias. Cuando en realidad, en un defecto hay que asimilar si se perdió o se ganó. Eso es lo que realmente es como corta la nota, ¿me entiendes? Vamos a ganar esta mierda porque ya la ganamos otra vez. ¿Cuál es el peo? Monten a su gente, monten los tuyos y se acabó este peo. ¿Qué fue lo que pasó también? Que ellos entregaron, los diputados de la N entregaron la N porque no tuvieron las bolas para asumir ese peo cuando pudieron haberlo hecho. Yo escuché a mucha gente que cuando llegó se montaron, no, en un año metemos preso a Nicolás Maduro, duraron 3 años, 2 o 3 años en ese peo y nada. Entonces, ¿cuál es el peo? Eso tenía que haberse matado de una vez por la cabeza, si ya sabían cómo era todo. ¿Qué hicieron? Guavinearse. Siempre se han guavineado. Y eso es una de las cosas que también molesta. Entonces, ¿por qué al final todo esto pasa y por qué se autoproclama? Considero yo autoproclama que él fue el único que lo admitió y no hay ninguna simulación de que se haya dicho de que por consenso electoral todos dijeron que sí, lo aprobasen.